Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sean bienvenidos a esta lección divina donde queremos compartir con ustedes el Evangelio que vamos a escuchar durante este fin de semana, donde hacemos una reflexión para nuestra vida, en donde dejamos que el Evangelio llegue y toque nuestra historia y nos dé un mensaje de ánimo, de fortaleza y, si es necesario, de cambio y de transformación. Por eso yo los invito para que desde los lugares en donde puedan seguir esta transmisión y acompañarnos en esta lectura orante de la palabra de Dios, podamos disponer de un espacio, podamos tener a la mano una libreta de apuntes, la Sagrada Escritura y un ambiente de oración para regalarnos unos minutos de encuentro con Dios a través de su palabra. Yo los invito para que cada uno vaya buscando en la Sagrada Escritura el Evangelio de San Mateo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito para que antes de pedir la fuerza del Espíritu Santo en oración, podamos nosotros releer un poco el texto y vamos trayendo a nuestra mente y recreando toda esta imagen que nos presenta el Evangelio de Mateo. Podemos ir sacando verbos, personajes, lugares, frases importantes que resaltan dentro del texto. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal,
tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero que en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Tengamos presente que estamos haciendo nuestra lectura orante de la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, de los versículos del 22 al 33. El relato del pan sobreabundante es un preludio de un cuadro propuesto por Mateo en su galería de experiencia de fe. Hemos pasado el relato de la multiplicación de los panes, en donde Jesús ha saciado el hambre de muchos discípulos, en donde Jesús le ha entregado a la gente el reflejo de un Padre que es providente, en donde a partir de algunos elementos materiales ha podido saciar a una multitud de gente. ¿Cómo vemos que Mateo nos propone este evangelio de la multiplicación de los panes, partiendo de la experiencia de quienes siguen a Jesús? De la gente sale el pan, sale el pez para compartir. Ahora, en este relato de este fin de semana que nos propone el Evangelio de Mateo, la experiencia de fe, quienes tienen que mostrar la fe, quienes tienen que mostrar en quién creen, le corresponde a los discípulos. Es a los discípulos ahora, ellos mismos, aquellos que han sido escogidos en oración, aquellos que caminan con Jesús, aquellos que están con Jesús, quienes les toca mostrar cuál es esa fe que tienen en el Maestro. Y por eso Jesús envía a los apóstoles adelante y sube a la montaña a orar. Jesús se encarga de despedir a la gente. En el relato de la multiplicación de los panes, los mismos apóstoles le dicen a Jesús: despide a la gente. Y Jesús les dice: no, denles ustedes de comer. Y ahora es Jesús quien en un primer momento despide a los apóstoles y se queda para despedir a la gente. Y luego de que Jesús está solo, sube a la montaña a orar. Sube a la montaña a orar. La montaña, tengamos presente, significa ese encuentro personal con Dios, ese encuentro definitivo con Dios, ese encuentro íntimo con Dios. Sube a la montaña, sube a lo más alto en donde está Dios. Cuando Jesús envía a los apóstoles, estos se enfrentan a una tempestad toda la noche. En el amanecer se acerca a ellos Jesús caminando sobre las aguas. La mayoría de los apóstoles eran pescadores. Vivían enfrentándose contra el mar, contra los vientos, contra las olas.
pero aparece un ambiente de miedo, la noche, la oscuridad. Y por eso Jesús toda la noche estuvo orando por los discípulos. Toda la noche Jesús estuvo orando para que al amanecer Él fuera la única luz que brillara y los discípulos sintieran tranquilidad. Por eso Jesús aparece al amanecer. Ha pasado la noche, los discípulos quizás se sentían solos, pero Jesús siempre estuvo orando por ellos. Cuando los discípulos ven a alguien caminar sobre las aguas, Jesús se identifica: soy yo, no tengan miedo. Ese soy yo, no tengan miedo, a los discípulos les dice poco. Y es por eso que Pedro desafía a Jesús, desafía el nombre de Jesús y le pide caminar sobre las aguas. Pedro caminó solo algunos pasos antes de hundirse, porque luego empezó a gritar, pero es rescatado y salvado por la mano de Jesús. Yo los invito para que a partir de este texto que hemos leído y releído, tengamos 3 momentos importantes. El primero, el marco del texto es la oración. Jesús se retira a orar a la montaña. Jesús siente la necesidad de orar, de estar con Dios. Y desde la oración brinda la compañía con paciencia a la travesía de los discípulos. Jesús no solo está con ellos, Jesús ora por ellos. Por eso Él se encomienda al Padre y los encomienda al Padre. Jesús no se apartó de los discípulos, no los abandonó. Jesús no permitió que esta noche, que esta oscuridad, que este viento huracanado que sacudía la barca fuera dañino para ellos. Jesús estuvo orando por ellos toda la noche. ¿Cuánto hace de bien orar por los demás? ¿Cuánto hace de bien la oración por aquellos que lo necesitan? ¿Cuánto nos hace de bien orar muchas veces toda la noche? Hacer vigilias de oración. Jesús está en nuestra travesía de la vida. A veces pensamos que estamos solos o que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, que Dios se ha apartado, cuando no nos damos cuenta que Dios, Jesús, está orando por nosotros. Cuando nosotros quizás sentimos tanta tribulación, Jesús está orando por nosotros. Jesús se ha apartado para orar por nosotros. Cuando nosotros sentimos la soledad, Jesús está orando por nosotros. Cuando nosotros sentimos sufrir tanto en el mundo, a veces olvidamos que Dios ya ha sufrido por nosotros. Sigue sufriendo, sigue lamentándose, sigue sacrificándose. Los dolores del hombre son los dolores de Dios. Los dolores del mundo son los dolores del Padre. Jesús está orando toda la noche en medio de las travesías que vive el ser humano. Está orando constantemente por nosotros. Más aún,
cuando nuestra vida pasa por adversidades. Pedro reconoce, es Jesús el Señor. Al gritar, cuando se hundía, Pedro dice, Señor, sálvame. La fe expresada en la oración. Esa es la oración de Pedro. Señor, sálvame. Cortas palabras, pero necesarias. Cortas palabras, pero las indicadas. Señor, sálvame. Es lo que le grita Pedro. Señor, me estoy hundiendo. Sálvame. Es lo que le grita Pedro. Esa es la expresión de la fe. Reconocer que Jesús es el Señor. Y poder nosotros gritarle muchas veces, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, no me dejes solo. Señor, no me dejes hundir en las aguas que me consumen. No me dejes bajar a lo más profundo del mar, porque pierdo la vida, porque pierdo el rumbo, porque pierdo la existencia. No dejes que me hunda en los problemas de la vida. Agárrame, Señor, tómame de la mano y sálvame. Es el grito de Pedro, reconociendo en Jesús su Señor, su Salvador. Pedro ora en ese momento de angustia. Pedro ora en ese momento de impotencia. Se está hundiendo, se está ahogando, está perdiendo su vida. La fe se expresa en la oración. Este es el marco del texto. Jesús ora, pero también Pedro ora, reconociendo en Jesús al Señor. Existe en un segundo momento una confesión de fe. Los discípulos terminan postrados adorando al Hijo de Dios. Es la primera confesión de fe comunitaria. Luego que Jesús rescata a Pedro, se monta en la barca y entonces los discípulos llegan a afirmar. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres Hijo de Dios. A veces nos tienen que pasar cosas difíciles, duras, para sentir que Jesús es el Hijo de Dios. A veces tenemos que confrontar nuestra vida con las cosas que nos cuestan y que nos duelen y que nos superan, para saber que de todas ellas Dios nos está salvando. Es que Dios tiene como finalidad, al enviar a su Hijo, salvar al hombre, salvarlo, protegerlo, cuidarlo, cogerlo de la mano. Y por eso está el gesto de la postración. Me postro ante Dios y lo reconozco como el Hijo de Dios. Me postro ante Dios y lo reconozco, lo adoro como verdadero Dios. Me postro ante Dios y caigo de rodillas para reconocer en Él la divinidad, el ser perfecto, el ser que me ha creado, el ser que me ama, el ser que me perdona, el ser que me levanta. Reconozco al postrarme que Dios está entre nosotros.
en un tercer momento, comienza el itinerario de Pedro. Pedro es un modelo de dicho caminar de fe. Pedro es un modelo de dicho caminar de fe. Entonces comienza un diálogo con Jesús, un juego de palabras, un intercambiar expresiones. Jesús dice, yo soy. Pedro dice, si eres tú. Empieza Pedro y Jesús a dialogar. Yo soy, no tengas miedo. Si eres tú, mándame a caminar hacia ti. Tengamos presente lo importante que tiene el yo soy dentro de la Sagrada Escritura. El yo soy de Jesús evoca la revelación de Yahvé a Moisés. Moisés pregunta a Dios, y si me dicen quién me manda, ¿qué voy a decir? Tengamos presente que Moisés era aquel profeta que iba a liberar al pueblo de Israel, escogido por Dios, un pueblo que se encontraba en Egipto siendo esclavo. Y entonces Moisés sirve de puente, representa a Dios y habla por Dios. Entonces, ante el poder del emperador, que me pregunte ante la exigencia de liberar al pueblo, ¿quién me envía? ¿Quién me manda? Dios dice, dile, yo soy te envía. Yo soy el eterno presente. Yo soy el Dios que camina en la historia. Yo soy el creador del mundo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el Nuevo Testamento, Jesús se apropia de ese yo soy. Yo soy Dios, nos dice Jesús. Y por eso Jesús utiliza muchas imágenes. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. El yo soy de Jesús, que a través de ese yo soy se nos va revelando, se nos va mostrando, se nos va haciendo cercano. Pedro desafía a Jesús para comprobar si es Él. Si eres tú, mándame ir a caminar hacia ti. Pedro desafía a Jesús. Pedro reta a Jesús. Pedro confronta al mismo Jesús. Si eres tú. ¿Cuántas veces en la vida nosotros, como Pedro, desafiamos a Jesús? ¿Cuántas veces en la vida, como Pedro, nos rebelamos ante Jesús? ¿Cuántas veces en la vida desafiamos el nombre de Jesús? Dudamos del poder. Dudamos de que Él se aparezca, dudamos de que Él nos llame, dudamos de que Él haga posible lo imposible. Y ante ese desafío de Jesús, ante ese desafío de Pedro a Jesús, Él asume ese desafío y lo invita. Ven, camina, yo tengo el poder sobre todas las criaturas, no te va a pasar nada. Ven, camina, soy yo. Verifica, confronta tu fe, confronta tu duda, confronta tu miedo y cree, soy yo. Ven, camina. Pedro logra dar unos pasos. Pedro, como Jesús, logra caminar sobre las aguas. Pedro, ante el llamado de Jesús, se siente fuerte y cree
Jesús me está llamando. Y por eso da algunos pasos. Pero viene el viento arrasante, viene el viento fuerte y Pedro siente miedo. Pedro siente miedo. Y en ese momento el miedo lo hace hundirse. Pedro perdió su equilibrio. Pedro perdió su estabilidad. Pedro perdió su fe. Pedro dejó de mirar a Jesús. Pedro desvió la mirada. Pedro se olvidó de Jesús y empezó a dejar que su cuerpo se llenara era del miedo del viento, del miedo de las olas que lo sacudían, y su vida empezó a tambalear. Jesús se quedó allí, pero Pedro perdió la mirada, perdió el rumbo, porque fue mayor su miedo que el amor. Fue mayor su duda que el amor. Fue mayor su susto que su misma fe. Es que Jesús en el Evangelio nos lo dice muchas veces y se lo dice a los discípulos: no tengan miedo. ¿Por qué tener miedo cuando Jesús está con nosotros? El miedo hace parte de la condición humana, hace parte de nuestra naturaleza, pero tenemos más que naturaleza, tenemos una gracia especial. Tenemos más que carne, tenemos espíritu. No tengan miedo. Cuando Pedro se hunde, llega el desespero, la impotencia, las ansias de ser rescatado. Pedro se está hundiendo y su vida se está perdiendo. Pedro no solamente tiene miedo, dudó, sino que su vida se está derrumbando. Y entonces viene el grito de Pedro: Señor, sálvame. Esa tendría que ser una de nuestras oraciones muchas veces. Gritarle al Señor: sálvame. Mi vida se puede estar perdiendo. Mi vida se puede estar derrumbando. Mi vida estaba estable y ahora está tambaleando. Estaba seguro y caminaba hacia Jesús. En algún momento de mi vida vino un viento fuerte, vinieron olas y sacudieron mi vida, y mi vida se está hundiendo porque ya no veo a Jesús. Porque en mi proceso de conversión ya no siento a Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros, que en la vida estemos tan debajo del agua que no veamos a Jesús. Estamos tan sumergidos en el mundo que nos olvidamos de Jesús. Nos enceguecemos tanto que ya no vemos al Salvador. Hundirnos en el agua puede ser para que nosotros reflexionemos en dónde estamos centrando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le estamos gastando a las cosas del mundo para mantener una estabilidad? Pero cuando viene la dificultad, la adversidad, también llega el desespero, también llega el miedo, y en vez de mirar a Jesús,
me hundo sin salida. Es que es importante nosotros tener nuestra mirada en Jesús, tener nuestros ojos en Él. Cuando venga la dificultad, Jesús nos va a ayudar. Cuando venga la adversidad, Jesús nos va a ayudar. Cuando aparezcan esos vientos fuertes, Jesús los va a apacentar, porque Él tiene el poder sobre la creación. Él tiene el poder sobre el mar. El mar le obedece a Dios. El mar le obedece a la palabra de Dios. Jesús tiene todo poder para dominarlo, para calmarlo. Jesús, ante el desespero, Jesús, ante la pérdida de Pedro, lo agarra de la mano y lo saca. Jesús vuelve a sacar a Pedro de lo profundo del mar. Y es que Jesús no deja que nos hundamos en la vida. Jesús no deja que ninguno se pierda. Jesús no quiere que ninguno se aísle. Jesús no quiere que ninguno deje de mirarlo. Jesús no quiere que ninguno se pierda. Y por eso Él mete su mano y nos saca. El que estaba muerto, sumergido en el agua, sale y recupera la vida. El que estaba muerto, perdido en las cosas del mundo, pone su confianza, se deja agarrar por Dios y vuelve a comenzar. Vuelve a respirar. Vuelve a tener vida. Jesús llama la atención a Pedro. Jesús le llama la atención a Pedro. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué le has hecho caso más a tu sentir que a mi sentir? ¿Por qué le has hecho caso más a lo que sientes que a lo que crees? ¿En qué momento de la vida nos perdemos cuando obedecemos más en lo que sentimos que en lo que creemos? Pedro en la barca se postra y confiesa la fe. Es que Pedro cree en Jesús como creemos todos. Pedro ama a Jesús como lo deseamos amar todos. Pero Pedro también duda. ¿Sí eres tú? ¿Realmente eres tú? Pedro cree, Pedro ama, pero Pedro duda. Pedro cree, Pedro ama, pero Pedro tiene miedo. Pedro cree, Pedro ama, pero Pedro no oculta su débil humanidad. Y la débil humanidad se refleja en la duda, en el miedo, en el temor, en la angustia, en el desespero. Pero Pedro cree y Pedro ama a Jesús. Jesús le reconoce a Pedro su fe. Es que Pedro tiene fe, pero Jesús la califica. ¡Qué poca fe! Y tendríamos nosotros delante de Jesús dejar que Él nos califique la fe. Por lo menos sabemos en dónde estamos y qué tenemos. Pedro tiene fe, poca, pero tiene. Pedro recibe una calificación de su fe. Su amor no es tan grande como el que él cree tener hacia Dios.
Jesús le dice, qué poca fe. Es un momento para nosotros en la vida, en nuestra oración, decirle al Señor, yo tengo fe, pero aumenta mi fe. Yo creo, pero quiero creer más. Yo amo, pero quiero amar más. Yo te busco, pero te quiero buscar más. No conformarnos con la poquedad de la vida. No conformarnos nunca con lo poco de la vida. Es que amigos, hermanos, familia, iglesia, el Señor nos pide una fe sólida, firme, constante, perseverante, en todo tiempo y en todo momento. Y es que la fe solo se alcanza con la ayuda del Señor. Todos los días, un momento de oración, un momento de intimidad con Dios, un acercamiento a la experiencia de Dios. Todos los días acercarnos más a Él. Jesús, con un solo gesto, nos repite, ¿cuánto vale la vida de un hombre? ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Nos lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 12. Los judíos siempre le tuvieron miedo al mar. Y aunque tienen en su geografía una amplia costa sobre el mar Mediterráneo, le tenían miedo al mar. ¿Y cuál era la razón de por qué los judíos le tenían miedo al mar? Una razón puede ser porque por el mar llegaron muchos de los dominadores de Palestina, filisteos, persas, griegos, romanos. Entonces, de allí surge el miedo, de allí me están atacando, de allí viene el mal, de allí vienen los que me persiguen, los que me dominan. Los hebreos en sus escritos identifican la existencia de monstruos en el mar ante estos pueblos opresores. Aquellos que llegaban a dominar se convertían en los monstruos del mar. En aquellos que el pueblo judío temía. Y por eso en este contexto y en esta palabra, Jesús como judío camina sobre las aguas, mostrando que Él, como Dios y como Señor, tiene poder y dominio sobre el mar. Ya el mal no domina el pueblo, ya Dios es quien domina la creación. Y por eso Dios domina el mar, domina el viento, domina las olas, derribando así la fuerza del mal, derribando los opresores de la comunidad. No hay por qué temer cuando el mal es dominado en Jesús. No hay por qué temer cuando los vientos fuertes y huracanados son apacentados por la palabra de Dios. Seguramente en nuestra vida hemos vivido momentos muy fuertes, en donde el viento nos sacude, en donde las olas nos llenan de miedo, en donde ese viento huracanado sacude nuestra existencia y pensamos que el final ha llegado, pensamos que no se puede hacer más, pensamos que todo ha terminado. Cuando allí aparece Jesús al amanecer, caminando hacia nosotros,
saliendo a nuestro encuentro y diciendo estas palabras: ánimo, soy yo, no tengan miedo. 3 palabras que nos podemos quedar con ellas durante este fin de semana. Ánimo, ánimo. Esa palabra te la está diciendo Dios. Ánimo, no desfallezcas. Ánimo, soy yo. Recuerda que Dios es presencia, presencia real, presencia viva, presencia eficaz. Y por último, hoy una vez más, Jesús te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo, nada te va a pasar, no tengas miedo, yo te protejo, no tengas miedo, yo escucho tus gritos cuando clamas a mí, salva. Cada uno lo invito para que durante este fin de semana, en oración, pida más fe. Pida más fe. Vivamos con un corazón agradecido. Aprovechemos cada momento, cada instante, para ver cómo Jesús en nuestra vida va haciendo una historia de salvación. Seguramente durante este fin de semana, Dios también va a agarrar tu mano y te va a salvar. Tu vida no está perdida. Tu vida está siendo rescatada. No te has hundido del todo. Dios te está agarrando de la mano. Quizás no hayas salido de lo profundo del mar, pero Dios te está rescatando. Dios no hunde, Dios levanta. Que durante este fin de semana nosotros podamos sentir la mano de Dios, el brazo de Dios, vencer nuestros miedos, acrecentar nuestra confianza. Jesús está con nosotros, se monta en la barca de tu vida. Solamente póstrate ante Él y deja que Él guíe tus pasos, guíe tu vida, nos oriente, y escuchando su voz podamos nosotros caminar hacia Él. Escuchando la voz del pastor, caminemos hacia Él. Escuchando la voz del pastor, sintamos el amor de Dios. Disfrutemos de este nuevo día, de la creación de Dios, del amor de Dios, que todo lo ha hecho para nosotros, que todo lo ha creado para nosotros, y nada de lo que Él ha creado nos puede hacer daño, sabiendo de que somos nosotros la obra más perfecta, más amada y más parecida a Él. Deja que Dios agarre tu mano y te salve. Vamos a disponernos para hoy celebrar nuestra Eucaristía a las 12 del mediodía. Allí cantar nuestras alabanzas y en ese milagro eucarístico sentir allí el encuentro de Dios. Un Dios que durante toda la noche estuvo orando por cada uno de nosotros. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta lectura orante de la palabra de Dios, en esta lectura reflexiva y formativa.
realicemos un compromiso delante de Dios para trabajarlo durante esta semana. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.